Para mí como presidente es un gusto que hoy día podamos dar inicio a esta sesión. Las imágenes en endometriosis tienen un lugar fundamental, uno, para la toma de la decisión quirúrgica y dos, para la planificación quirúrgica. De tal manera que nosotros, con la ayuda de las imágenes, podamos evitar las cirugías repetidas y las cirugías incompletas y las cirugías innecesarias. Para no extenderme más, quiero presentar al coordinador y moderador de nuestra sesión del día de hoy, al doctor Jorge Zapata, quien a su vez dará la presentación correspondiente a los ponentes que hoy día nos acompañan. Doctor Zapata, buenos días. Le Buenos damos días, la palabra. un placer estar con ustedes. Le doy las gracias a los participantes por habernos aceptado esta presentación. Al doctor Roberto Alvinagorta, al doctor Alcázar, que está en una situación muy especial en este momento, y se lo agradecemos muy encarecidamente, al doctor Iván Quirós, de la Sociedad. Acá tenemos un dibujo de Cullen de 1920 que nos describe perfectamente en 1920, de este canadiense que escribió para una revista norteamericana, las posiciones de la endometriosis ya en 1920, o sea, hace un siglo. El hecho es que Sampson después elaboró su teoría y se habla, Jaboki dice que la anatomía del siglo XIX con el siglo XX no tiene nada que ver realmente. Entonces tenemos a Okabayashi, un oncólogo que describió perfectamente la anatomía, tanto que todavía queda su nombre del espacio de Okabayashi. Después tenemos a Jan Donald en el 56, que el uso de las ecografías o los ultrasonidos, mejor dicho, aplicadas a medicina. Tenemos a Palmer, a Neshat con la videolaparoscopía, y al doctor Damadian cuando habla, y premio Nobel por la resonancia magnética. Pongámonos de acuerdo, esa es la idea, porque si queremos avanzar en el manejo de la endometriosis, tenemos que ponernos de acuerdo en los términos que vamos a usar, ¿no? La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial fuera del útero, lo que induce una reacción inflamatoria crónica. Este concepto está bastante bien llevado constantemente por artículos serios. Mientras que algunas mujeres con endometriosis pueden no experimentar síntomas dolorosos o infertilidad y otras no tienen ningún síntoma. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de afectación de los uréteres que silenciosamente pueden desalojarnos, desactivarnos un riñón. Entonces, la idea está entre dolor e infertilidad. El problema resulta en el aspecto quirúrgico, porque acá hay dos palabritas que son importantes recordar. ¿Qué es recidiva y qué es persistencia? La recidiva pudiera ser que uno dice, ya dejé limpiecita a la paciente y aparentemente empieza a aparecer nuevamente este problema. Esa es una teoría. La otra teoría, en la que yo comparto, es la persistencia debido a un diagnóstico insuficiente. Y ahí viene el tema que nos aborda el día de hoy. Es un diagnóstico insuficiente porque nos quedamos en lo que llamamos el punta del iceberg, como endometriomas o adenomiosis, y no abarcamos toda la totalidad del dibujo que nos hizo Cullen en el 1920, que es la multifactorialidad y la diversa ubicación topográfica de este problema. Entonces, ahí nos lleva a una sola cirugía, no más laparoscopías diagnósticas, porque ya tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer con la laparoscopía. Bueno, el primer expositor iba a ser Roberto, pero gracias a su anuencia vamos a darle el turno al doctor Juan Luis Alcázar,
del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Navarra, linda clínica universitaria que tuve la oportunidad de conocer en algún momento. Él es miembro del consejo editorial de varias revistas científicas, como la revista Blanca del Ultrasound Obstetrics and Gynecology, el John Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, y muchas otras, como el Human Reproduction, el Fertility Sterility. Es revisor de muchas revistas y es un connotado ecografista con un perfil oncológico. Bueno, doctor Alcázar, le cedo la palabra, por favor. Pedriño, si me escuchas, dale ¿Me la escuchan pantalla. ustedes ahora? Sí, perfectamente, doctor. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Buenos días allá, buenas tardes acá. Es para mí un auténtico placer el poder compartir con ustedes participar en este webinar que han organizado, que me parece súper interesante, un tema que realmente en los últimos años ha cobrado muchísima relevancia. El tema de mi charla va a ser fundamentalmente el mostrar cómo se manifiestan o cómo se observan las lesiones típicas en una endometriosis pélvica profunda. Bueno, con esto necesitaría que pudiera yo compartir pantalla. No sé si tienen que dejar usted compartiendo pantalla, doctor Zapata, para poder compartir yo. Voy a dar a compartir. Vamos a continuar y voy a presentarles la presentación mía, que está acá. ¿La pueden ver ustedes? ¿Se ve? Bueno, entiendo que sí. Vale, pues vamos a proceder a la charla. Bueno, bien, ya se ha definido muy bien lo que es el concepto de endometriosis pélvica profunda. Es la aparición de Doctor lesiones. Alcázar, un momentito, Dígame. vamos a desactivar la pantalla del doctor Zapata. El doctor Zapata Ok. sigue con la pantalla activada, un ratito. Vale. Doctor Zapata tiene que desactivar su pantalla. No hay cómo retirarlo. ¿Puedes tú darme, por favor, Pedro, desactivarme mi pantalla? Eso es lo que estoy viendo. Aló, Sí, estoy un ratito. aló, Paul. Función, nueva función, dice. Tal vez si yo comparto... No. Ya está su pantalla, doctor Alcázar. Ah, vale, perfecto. Pues vamos a ello entonces. Bueno, pues como les decía, se ve ahora, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues como les decía, el concepto de endometriosis pélvica profunda es un concepto ya claramente definido que hasta fechas muy recientes ha sido un concepto eminentemente anatomopatológico. Pero hoy día ya, gracias a la resolución de las técnicas de imagen, se admite que pueda ser un concepto también clínico. La concordancia, cuando uno identifica una lesión con la presencia de esa lesión en la cirugía, es bastante elevada. Del punto de vista práctico, hay que decir que cuando uno evalúa la ecografía, una paciente con endometriosis pélvica profunda, nos tenemos que fijar básicamente en el compartimento anterior, en el compartimento posterior y en el compartimento lateral, que eso es lo que vamos a ir analizando.
Pero no deben de perder de vista que imágenes como la adenomiosis, como tienen ustedes este útero aquí, globuloso, con estas áreas quísticas, con estas sombras en abanico, con esta asimetría de la pared miometrial, o esta presencia de estas lesiones mal definidas acá, típicos de los adenomiomas, es también un dato para que, identificando estas lesiones, tengamos que ir a buscar la presencia de otras lesiones. La ecografía ofrece un buen rendimiento diagnóstico con una sensibilidad del 72% y una especificidad del 81% para la adenomiosis. Esta sería otra imagen típica de una adenomiosis, y aquí tenemos otra imagen típica de la adenomiosis con este foco ecogénico que ven ustedes aquí. No voy a entrar en mucho detalle porque la adenomiosis sensu estricto no se considera endometriosis pélvica profunda, se considera endometriosis uterina. Respecto al endometrioma, la imagen característica también es seguro por todos ustedes conocida. La ecografía ofrece muy buen rendimiento diagnóstico para este tipo de lesiones. Y un aspecto muy importante para sospechar la endometriosis pélvica profunda es la presencia de la adherencia. Esto es un ovario con 2 endometriomas adherido al útero. Este es otro ovario con otros 2 endometriomas también adherido al útero. Esto es la típica imagen de los kissing ovaries, los 2 ovarios fijos entre sí y a la parte posterior del útero. Y en este caso lo que vemos es como el cervix uterino desliza sobre el endometrioma, por lo tanto indicando que este endometrioma no está adherido. La presencia de la adherencia aumenta hasta por 9 la probabilidad de encontrar una endometriosis intestinal. Otro dato importante a analizar antes de ir a ver las imágenes típicas de la endometriosis pélvica profunda es el signo del deslizamiento, que es el deslizamiento de la parte posterior del útero sobre el recto. Esto es un deslizamiento positivo, como ven ustedes aquí, desliza, ¿vale? Y esto sería un deslizamiento negativo, el recto está adherido al útero, no desliza, y esto indicaría una obliteración del Douglas con este rendimiento diagnóstico que ven ustedes acá. Yendo ya específicamente a cómo son las imágenes particulares o típicas en el compartimento anterior, recordar que el compartimento anterior incluye la uretra con el espacio uretrovaginal, es excepcionalísimo encontrar lesiones ahí, el trígono, que sería desde el meato uretral hasta el meato ureteral, la base, que es desde el meato ureteral hasta la plica vesicouterina, la cúpula de la vejiga y el espacio extraabdominal, que realmente es el espacio de recios. ¿Cómo se ven las lesiones a este nivel? Pues suelen verse como lesiones que aparece como un engrosamiento de la pared de la vejiga, que puede ser isoecogénico, como ven ustedes aquí, al miometrio, que puede ser hipoecogénico, como ven ustedes acá, y que pueden ser de extensión variada. En este caso, esto sería la plica vesicouterina, esto es una lesión de la cúpula. Aquí la plica vesicouterina no se aprecia, por aquí estaría el meato, esto corresponde a la base, y aquí fíjense ustedes que la uretra está aquí, el meato uretral está aquí, y todo esto es una placa endometriósica que afecta al trígono. Por lo tanto, estas serían imágenes típicas en corte sagital, siempre de focos endometriósicos que afectan al compartimento anterior, concretamente a la vejiga. Aquí tienen otra imagen, en este caso es una lesión heterogénea, normalmente ovoide, y aquí tendrían la visión en la imagen 3D. Por lo tanto, recuerden que es lesiones, engrosamientos de la pared vesical que pueden afectar al trígono, a la base o a la cúpula vesical. Y aquí tienen un vídeo de esta lesión que suele tener vascularización. Aquí estaría el meato uretral, aquí estaría el meato ureteral, este es el uréter que veremos luego, y esta es la lesión que afecta fundamentalmente a la cúpula. Imagen característica de lesión del compartimento anterior. Aquí lo tienen, todo esto. Más protruye y deforma la mucosa vesical. Aquí tienen otra imagen característica, es la misma de antes en realidad, una lesión ovoide, en este caso casi romboidea, sobre el peritoneo de la cúpula vesical, muy característico. Hipoecoico, siempre sólido, muy raro que tenga componente quístico.
Compartimento posterior es básicamente el tabique recto vaginal y el Douglas o área retrocervical, como se denominaba antes, y luego ya el intestino. Un truco para ver el tabique recto vaginal es utilizar un poco de gel en un guante por delante de la cúpula, que nos genera esta ventana acústica. Esto es el ano, el ángulo ano rectal acá y el tabique recto vaginal aquí. ¿Ven ustedes que desliza? Prácticamente eso descarta la presencia de un foco adenomiótico en el tabique recto vaginal. Esta línea hiperecogénica que ven acá es el tabique recto vaginal normal. Esta es la muscular propia del recto y esta sería la pared vaginal. Y cuando hacemos ese gesto de entrar y salir con la sonda en la vagina, vemos cómo desliza y ese deslizamiento prácticamente descarta la posibilidad de que hubiera un foco adenomiótico, perdón, endometriósico. Si no hubiera ese deslizamiento, tienen que sospechar la presencia de ese foco. Aquí tienen un foco en el tabique, un nódulo en el tabique recto vaginal. Esto es el gel en el guante, la vagina está aquí y aquí en el vídeo lo van a ver mejor. El cervix apenas se ve, ven el recto acá, esto es pared vaginal, aquí está la pared del recto, todo esto de aquí es pared vaginal, todo esto de acá. El cervix queda por acá. Todo esto es un enorme nódulo en el tabique recto vaginal. Aquí aparece el cervix. ¿Lo ven? Este es el cervix y esto que queda por aquí, por debajo del cervix, en el propio tabique recto vaginal, es un nódulo enorme en ese tabique. Lógicamente esto en la palpación, en la exploración pélvica, con el tacto bimanual lo vamos a detectar. El propio guante nos ayuda a determinar pequeñas lesiones en la vagina. Fíjense, esto es el fondo saco vaginal posterior y aquí hay un nodulito pequeñito hipoecoico. Aquí hay otro nodulito hipoecoico pequeño, suele ser redondeado u ovoide, en la pared vaginal. Y aquí tiene un nódulo pequeñito en el peritoneo del Douglas. Esto es Douglas con un poquito de líquido acá y esto es el gel en el guante. Esto sería el fornix vaginal posterior. Por lo tanto, el guante nos permite también ver las lesiones del fornix vaginal. El ligamento uterosacro se ve como una banda ecogénica en un corte transverso y en un corte parasagital. No vemos aquí el canal cervical, esto es el cervix en un corte parasagital, y esto es el ligamento uterosacro en el canal vaginal, perdón, en el corte parasagital. Este sería el corte transverso. Es como una banda, una hamaca hiperecogénica. El gesto para verlo es rotar 90 grados. Aquí estaríamos viendo este corte, en esa posición, y luego girando la sonda hacia el área parasagital, perdón, como ven ahora, nos permitiría ver este plano para ver el ligamento uterosacro en este plano. ¿Cómo se ven las imágenes? Bueno, esto sería una manera de ver el ligamento uterosacro en condiciones normales y aquí tienen un nodulito en el ligamento uterosacro, en este caso del lado derecho, porque en el corte transverso. Esto sería corte sagital, aquí tenemos la lesión. Curiosamente, aquí sí que hay un componente quístico. Esta lesión toca el recto, esto es recto, y aquí hay una lesión también que afecta al recto. Estaría aquí el ligamento y aquí el recto, la pared anterior. Es una lesión en diábolo que se llama, que es muy característica de esto. Bien, aquí tenemos otro nódulo en el tabique rectovaginal, perdón, en el ligamento uterosacro, y aquí un tercer nódulo en el ligamento uterosacro. Esto sería corte sagital, esto sería corte transverso. La orientación de la sonda es clave. A nivel del compartimento posterior tenemos ya un nódulo aquí en el recto sigma. Es un nódulo que suele ser hipoecoico, de bordes algo infractuosos, normalmente ovalado. Aquí tenemos otro afectando a la pared anterior del recto. Y el consenso IDEA, que luego va a explicar el doctor Albina Gorta, define muy bien cuándo habría que sospechar infiltración de la mucosa. En estos casos, donde se ve un borde liso o algo infractuoso, pero no desflecado, como se ve aquí, que es lo que se llama el sombrero de indio, en estos casos no debemos de pensar que haya infiltración de la muscular. Este sería un ejemplo. Sin embargo, fíjense aquí, como va a aparecer una lesión muy parecida a esta, ahí está. Esto sí que nos indicaría claramente la presencia de una infiltración de la muscular del recto que condicionaría, lógicamente, el tipo de abordaje quirúrgico. No olvidar que pueden ser lesiones multifocales. Aquí hay una, aquí hay otra. En el recto hay al menos 2 lesiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pensar siempre en la multifocalidad.
el uso del gel en vagina en vez del guante puede ayudar, como ven en esta imagen. Esto es gel puesto en la vagina directamente, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la lesión en el recto. Se ve, esto de aquí es la lesión en el recto. Y hay quien recomienda usar suero en el recto, dentro, suero intrarrectal, esto es el recto lleno de suero, para ver mejor los bordes. Yo creo que esto no es estrictamente necesario. Eso sería un ejemplo y esto sería el otro ejemplo. ¿De acuerdo? Los bordes lisos indicaría no hay infiltración de la muscular del recto. Y finalmente los ureteres. Aquí tenemos el meato uretral y es el uréter. ¿Cómo se ve? Pues esta es la orientación. La sonda hacia arriba, rotación interna, veremos el uréter derecho en este plano. Arriba, rotación interna, veremos el uréter izquierdo en este plano. ¿Y cómo se ven? Pues miren, el uréter se identifica meato, trayecto intravesical del uréter, veremos cómo repta ahora. Veremos perfectamente cómo va a reptar. Aquí, ¿lo ven? Ahí se ve perfectamente cómo repta. Y desplazando la sonda más lateralmente, el uréter está aquí, esto ya es el propio parametrio, está la arteria uterina, veremos cómo el uréter va a reptar en el espesor del parametrio. Por lo tanto, podemos evaluar el uréter también a nivel propiamente parametrial. Esto no es parametrial. Aquí va a ver, ahí está el uréter, ¿vale? En ocasiones lo que vamos a ver es este uréter dilatado, punta de lápiz, por un nódulo a nivel del parametrio, y de hecho se ve como el uréter intenta luchar, se dilata un poquito. Cuando veamos esto, hay que sospechar la posibilidad de una hidronefrosis y por lo tanto hay que mirar el riñón por vía abdominal. Y he explicado las imágenes típicas, es un poquito rápido, pero me imagino que habrán grabado la conferencia. De todas maneras, hay mucha iconografía en la literatura. Lo importante es tener claro el esquema de examen y simplemente recordarles que acabamos de publicar este paper respecto a cómo se ve la endometriosis en sitios atípicos. Es un paper que yo les recomiendo vivamente, es gratuito, lo pueden descargar de PubMed, porque explicamos con más detalladamente la intestinal alta, quiere decir ciego, yeyuno, íleo, apéndice, en pared abdominal, en diferentes localizaciones, inguinal, vulvar, pancreática, renal, hígado y diafragma. Para que tengan ustedes una idea de cómo se hace la ecografía a esos niveles y cómo se ven las imágenes en este sentido. Y yo, aquí tendrían un ejemplo, esto es un nódulo endometriósico en el ciego, esto es el apéndice y esto es un nódulo endometriósico en el propio apéndice. Esto sería un nódulo a nivel del yeyuno, el yeyuno está dilatado, esta paciente tenía un cuadro oclusivo por esta lesión que ven ustedes acá, que será un nódulo endometriósico grande que producía un atrapamiento y una oclusión del yeyuno con el cuadro oclusivo que la paciente tenía. En fin, yo he intentado ajustarme a los 15 minutos, más o menos 16 minutos que tenía, si no recuerdo mal. Creo que este libro que aquí les muestro, junto con los artículos que he mencionado antes, pues les pueden ser de mucha ayuda. Y nada más, un placer y espero que les haya servido de ayuda. Yo puedo dejar de compartir ahora, voy a dejar de compartir para que puedan entrar ustedes. Muchas gracias, doctor Alcázar, y esperamos poder, si en algún momento se le puede contactar para preguntas. Sí, por supuesto que sí. Yo ahora reanudo viaje, pero mantendré el teléfono, la conexión con la presentación, con el webinar. Me vuelvo a conectar desde el móvil y ya por ahí nos pueden plantear todas las preguntas que ustedes quieran. Perfecto. Nos vemos en unos minutos, doctor. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, entonces ahora damos pase al doctor Roberto Aldinagorta, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación. Él nos va a hablar del tema, el protocolo IDEA. Así que, doctor Zapata, no sé si quiere usted hacer la introducción del doctor Aldinagorta.
Como no, primero agradecerle a Roberto por habernos aceptado esta reunión virtual. Ah, el doctor Alvin Acorda, como lo conocemos, es un médico especialista por Cayetano Heredia, es un fellow del ECO, ha tenido rotaciones en el King's College de Reino Unido, y conocido por muchos de los ecografistas y radiólogos, imagenólogos, por haber sido también presidente en la gestión pasada de la Sociedad Peruana de Ultrasonidos, Ecobstetricia y Ginecología. Y bueno, tiene muchos artículos publicados y le deseamos muchos éxitos en esta presentación que va a tratar del consenso, idea, cambiando el paradigma. Adelante, Roberto. Muchas gracias, doctor Zapata, por la introducción. Agradecer en primer lugar a la Asociación Peruana de Endometriosis, al doctor Ramos como presidente, al doctor Zapata como coordinador de esta sesión. Para mí es un gusto y un harto honor poder compartir esta presentación con un experto mundial como el doctor Juan Luis Alcázar, a quien le mando un afectuoso saludo. Bueno, voy a compartir mi pantalla, si pueden dejar de compartir, por favor, para... Sí, Pedro, por favor, darle pantalla al doctor Albina Cota. Pedro, ¿me escuchas? Jorge, ¿salimos entonces de tu pantalla? Sí, 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 ya puede compartir el doctor Alvin Agorta. Ya, perfecto, Roberto, bienvenido. Bien, ¿me avisa si ya están viendo la pantalla? Todavía, Es pero... que Jorge tiene, a ver. Ahora Ya. sí. Ahora sí. Perfecto, Ya. se ve excelente. Ok. Adelante, Roberto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta presentación. Voy a tratar de ajustarme al tiempo acordado para esta charla, que se titula Consenso Idea, cambiando paradigmas en el diagnóstico ecográfico de endometriosis. Vamos a ver, un minuto, tengo algunos problemas técnicos. Voy a dejar de compartir en este momento. Me van a dar unos minutos porque he tenido un problema aquí con la presentación. Mientras el doctor Alvin Agorta arregla el tema técnico, solamente recordarle que terminadas las presentaciones vamos a dar pase a las preguntas. El doctor Zapata, nuestro coordinador y moderador, es quien irá mencionándosela a cada uno de los ponentes. Seguimos adelante entonces, Roberto. Sí, mil disculpas por el inconveniente. Bueno, el contenido de esta charla, vamos a hablar primero de algunos antecedentes sobre la enfermedad, controversias en el diagnóstico, la importancia que tiene el mapeo preoperatorio, hablar del consenso idea y presentar algunos casos clínicos que considero interesantes para que me parece reforzar las ideas de esta charla.
Mencionar que como antecedentes, la condición todos lo conocemos, se trata de un trastorno inflamatorio crónico, no tiene un tratamiento definitivo, y la característica por los síntomas de dolor, su fertilidad, fatiga, una pobre calidad de vida, y que también se asocia a pobres resultados perinatales. La prevalencia en la población general, en la mayoría de artículos, se menciona que está en alrededor del 4 y el 10%. En este estudio, que es un estudio basado en la población general, no se encuentra una prevalencia de 1 y 2%. A nivel mundial, 176 millones de mujeres en edad reproductiva sufren de esta condición. En esta condición, la gran mayoría se presentan con síntomas en los que predomina el dolor pélvico y la dismenorrea. En este grupo de pacientes, como decía, hay un compromiso importante de la calidad de vida. Si bien no es una condición mortal, no es una condición letal, es una condición que afecta grandemente la calidad de vida de las pacientes. Otro aspecto importante a mencionar es el que, por lo general, hay un retraso en el diagnóstico, ¿no? A raíz de que el dolor pélvico se toma como... hay una normalización del síntoma, como que las mujeres tienen que tener dolor pélvico necesariamente, entonces digamos que la consulta por estos síntomas se tiende a postergar, ¿no? Y es así que la mayoría del estudio menciona que en la mayoría de los casos hay un retraso entre 7 a 10 años para que se haga el diagnóstico de esta condición, y mientras más temprano se inician los síntomas, es decir, si la paciente debuta en la edad de la adolescencia, pues mayor es el tiempo de retraso. Tenemos que hablar, la enfermedad tiene básicamente 4 fenotipos que se reconocen: la endometriosis superficial, el endometrioma ovárico, que es la condición que quizá desde el punto de vista ecográfico más conocemos, y también los otros fenotipos que son más severos, es la endometriosis profunda, y la forma más severa, que es la obliteración del fondo de saco de Douglas. Para mencionar, recordar que la definición de endometriosis profunda, de acuerdo a la Sociedad Mundial de Endometriosis, es la presencia de lesiones endometriales que infiltran el tejido más de 5 milímetros por debajo de la superficie del peritoneo y que comprometen y distorsionan la anatomía del intestino, de la vejiga, de los uréteres y la vagina. Desde el punto de vista de diagnóstico, todas las sociedades internacionales coinciden en que el diagnóstico de endometriosis requiere necesariamente la confirmación histológica de la lesión, ¿ok? Y la confirmación histológica a través de una laparoscopía, de un acto operatorio. En eso están de acuerdo todas las sociedades científicas. Sin embargo, hay que recordar que el valor predictivo positivo de la laparoscopía para el diagnóstico de endometriosis en diferentes publicaciones es bastante heterogéneo y varía desde un 40 hasta un 100%. Es decir, la cirugía no siempre nos va a dar el diagnóstico, a pesar que no es nuestro gol estándar. Aspectos importantes para recordar sobre la laparoscopía es la importancia que tiene la primera intervención en el manejo de la paciente, ¿no? El mayor beneficio se obtiene con una máxima de reducción en la primera intervención quirúrgica, y eso requiere de un cirujano que esté apropiadamente entrenado para hacer esta evaluación. En palabras del propio doctor Chaprón, en un artículo publicado ya hace varios años, nos reconoce que la endometriosis profunda es una intervención riesgosa, requiere un largo tiempo de ambulatorio y de las mejores habilidades técnicas. Desde ese punto de vista, el mapeo preoperatorio de todas las lesiones es necesario, es muy importante antes de decidir por una intervención quirúrgica. El peor de los escenarios, ¿no? Es el que vemos la imagen de esta laparoscopía, ¿no? Donde el
fondo de saco posterior se encuentra completamente cubierto por adherencias, completamente obliterado, ¿no? Y el mapeo preoperatorio nos ofrece la oportunidad de hacer una predicción oportuna de una endometriosis profunda. ¿Con qué finalidad? De poder contar con un equipo quirúrgico apropiado, trabajar en forma multidisciplinaria, ¿no? Que si hay compromiso del intestino, llamar al cirujano general, si hay compromiso de las vías urinarias, ¿no? Al cirujano urólogo, ¿no? Es un aspecto importantísimo decidir antes de la cirugía qué es lo que va a hacer, ¿no? Trabajar con un consentimiento informado dirigido, o sea, uno puede entrar a operar una paciente y decirle vamos a hacer una laparoscopia diagnóstica y después hacer una resección intestinal, ¿no? Y si uno no le ha hecho firmar un documento en ese sentido a la paciente, pues puede meter en muchos problemas. Por otro lado, es importante también poder estimar el tiempo que uno va a tomar en una cirugía, ¿no? Muchos en nuestro medio, los médicos por general trabajan en más de un sitio, ¿no? Y hay cirujanos que van, ¿no?, yendo de un lado para otro, ¿no? Eso de programar una laparoscopía por un endometrioma y en una hora más tengo que estar en el hospital, en la clínica, operando otra paciente, pues a veces no es lo que vamos, ¿no? Esta imagen a mí me gustó mucho porque me parece que la frase justo se presta para esas condiciones, ¿no? Si tú no sabes dónde vas, ¿no? De repente no te va a gustar dónde vas a terminar. Es lo que de forma gráfica, ¿no? Es lo que muchos cirujanos pueden encontrar al momento de entrar a una operación. Entonces, la ecografía tiene diversos beneficios desde el punto de vista de la evaluación preoperatoria, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista diagnóstico, informar a la paciente, evaluar la severidad del caso, ¿no? Poder visualizar áreas anatómicas que quirúrgicamente no son visibles, ¿no? Hay zonas en las cuales el cirujano no tiene acceso, ¿no? Y digamos, ese preconcepto que tenemos que todo lo voy a ver en el acto quirúrgico no es cierto, porque lo que estamos viendo es lo que está en la superficie del peritoneo, ¿no? Y eso no es toda el área que puede afectar la enfermedad, ¿no? Evitar las laparoscopías diagnósticas, minimizar el riesgo sociable. Y por otro lado, un aspecto muy importante es el aspecto económico. La ecografía demuestra ser un medio que es asequible, que es altamente seguro, disponible y barato, ¿okay? Desde el punto de vista operatorio, nos da la oportunidad de informar al cirujano, de hacer un mapeo prequirúrgico de la enfermedad, contar, como decía, con un equipo quirúrgico apropiado, trabajar en un consentimiento informado dirigido a la paciente. No vamos a tener que hacer una cirugía más amplia que involucra al recto, al intestino, ¿no?, a las vías urinarias, y planificar adecuadamente el tiempo de la cirugía. Desde ese punto de vista se publica ya hace algunos años el consenso del grupo IDEA, del Consenso Internacional de Análisis de Endometriosis Profunda, ¿no? Que fue una publicación que reunió a muchos especialistas, tanto desde el punto de vista de imágenes, ¿no?, ecografistas, ¿no?, como a cirujanos, laparoscopistas ginecológicos, ¿no? Y desde ese punto de vista, la importancia que tiene este consenso. Antes de la aparición del consenso, pues ya había habido muchos intentos, ¿no?, de sistematizar el estudio de la endometriosis, y había mucha heterogeneidad. Mucha heterogeneidad en la terminología usada, la forma de medir, la forma de evaluar, y desde ese punto de vista se publica este consenso, ¿no? Ese consenso lo que hace es sistematizar la evaluación de la paciente con endometriosis en 4 pasos, ¿no? Estos 4 pasos son obligatorios, no necesariamente son secuenciales, porque digamos que cada paciente es diferente y se puede ir saltando de un paso a otro. Lo importante es que esté completa la infección, completa la evaluación, ¿no? El primer paso constituye la evaluación de rutina del útero y de los anexos. Evaluar si hay signo de endometriosis y la presencia de ausencia de endometrioma. Este primer paso es lo que nosotros hemos reconocido como siempre como la evaluación ecográfica de la endometriosis y la evaluación tradicional. O sea, de toda la evaluación de endometriosis comprende 4 pasos, de los cuales normalmente solo realizamos uno.
El paso 2 consiste en la evaluación de los marcadores menores de ultrasonido, como por ejemplo la sensibilidad sitio específica y la movilidad del ovario. El tercer paso es la valoración del estatus de fondo de saco posterior, usando la evaluación del signo del deslizamiento, del sliding sign. Una de las ventajas importantes que tiene el ultrasonido es la evaluación en tiempo real, ¿no? Que es la ventaja que tiene sobre cualquier método de imágenes, ¿no? El poder en tiempo real poder evaluar la movilidad de las estructuras de la pelvis, estimular zonas álgicas o zonas de dolor, poder mapearlas, son ventajas que no tiene ninguna otra técnica de imágenes. Y el último paso ya es la determinación de la presencia de los nódulos de endometriosis profunda, tanto en el compartimiento anterior y posterior. Ya hemos revisado, el doctor Alcázar nos ha mostrado en su excelente exposición cómo son las lesiones típicas de endometriosis profunda. Bueno, no vamos a insistir mucho en eso, vamos a tratar de mencionar cómo es la sistemática, ¿no? Y la sistemática, primero, como les decía, que comienza con la evaluación del útero, usamos los criterios ecográficos de los criterios Musa para definir la presencia o ausencia de endometriosis, la presencia de los endometriomas ováricos, ¿correcto? Que es lo que más conocemos, lo que es más al alcance, que tienen como esta imagen es una apariencia típica, pero también hay imágenes atípicas, ¿no? De lesiones con componente sólido, con algo de vascularización. Okay, recordar que es importante que la enfermedad no se circunscribe solo a la presencia de endometrioma. Recordar que hay un porcentaje importante de endometriomas que están asociados a endometriosis pélvica profunda. ¿Correcto? Entonces no vamos a ir es solo endometrioma y no tiene nada más y solo voy a planificar la ecografía pensando en eso. El signo de los kissing ovaries, la adherencia de los ovarios es muy importante porque es sugestivo de adherencias pélvicas severas y hay mayor compromiso tanto del intestino, de la trompa del falopio en relación a los casos en los cuales no se encuentra esta alteración. Dentro de los marcadores menores, buscar las zonas de dolor con el movimiento transductor nos orienta bastante, sobre todo a la presencia de endometriosis superficial y adherencias con altos niveles de sensibilidad y especificidad, ¿correcto? Y como les digo, esa es una de las ventajas que tiene el ultrasonido en poder realizar esa exploración dinámica de la pelvis. Este es un video para mostrar lo que es la movilidad de los ovarios. Perdón, no me está corriendo el video aquí. No sé, no me está corriendo los videos de la presentación, pero se los voy a mostrar por acá. No, tengo un problema con los... Un problema con los videos, parece que no me están...
Me van a disculpar un momento, voy a dejar de compartir pantalla para arreglar este problema. Se avisa a la concurrencia de que preparen sus preguntas que van a hacer al final de la próxima exposición. Doctor Zapata, mientras estamos a la espera de que el doctor Alvin Aborto avance, no quiero dejar de insistir en que ya hay una contundencia de mensajes, una ecografía completa, sistemática, es un paso esencial para la toma de la decisión quirúrgica, para la planificación quirúrgica y para la prevención de cirugías incompletas, innecesarias o cirugías repetidas. Este es el mensaje que hemos querido dar el día de hoy en estas conferencias, y creo que los ponentes nos están dando los elementos objetivos, ¿no? Medibles que tiene la ecografía para lograr para poder aproximarnos a ese tipo de toma de decisiones. Efectivamente, se trata de compartir resultados y hacer estadísticas y ver cuál es el mejor camino para resolver problemas de esta enigmática enfermedad en pacientes que nosotros denominamos afectadas. Así es. Y una cosa que también me pareció muy interesante es que en el transcurso de todo el proceso de ir develando los enigmas de la enfermedad, también vamos a darnos con la sorpresa que existen tendencias y escuelas que podríamos decir que puede depender un poco de si hay una tendencia latinoamericana, americana, europea, y evidentemente todas presentan sus evidencias, y estas evidencias van siendo, sumando al conocimiento, ampliación del conocimiento de esta enfermedad. Cuando lo consideres, Roberto, empezamos. A ver, vamos a ver si ahora hemos podido superar este inconveniente técnico. A ver, ¿se ve? Sí, bueno, muy bien, Roberto. Gracias. Ok, entonces ahí tenemos lo que es, se estimula con el traductor la movilidad de los ovarios, tenemos una lesión con un endometrioma, ¿no? Aquí está el ovario, pues sí se nota que está fijado totalmente al parametrio, a la cara lateral del útero. Vamos a ir avanzando rápido para recuperar el tiempo, hablar lo que es el signo de deslizamiento, el sliding sign, ¿no? Ya lo comentó el doctor Alcázar, una alta sensibilidad y especificidad para determinar el estado del fondo del saco posterior, la forma que se realiza, ¿ok? Donde es con el traductor y la mano libre en el abdomen, pues estimulamos el movimiento y se ve el deslizamiento libre de del intestino en la parte posterior del útero, ¿no? Si vemos este signo, pues es un signo de deslizamiento positivo, significa que el fondo del saco posterior está libre. Cuando en el caso contrario, ¿no? Si tenemos el signo de deslizamiento negativo, es decir, que no hay deslizamiento, eso nos hace el diagnóstico de una obliteración del fondo del saco posterior. Vamos avanzando rápido. La última parte del protocolo de examen de IDEA es de evaluación de los focos endometriósicos, tanto en el compartimiento anterior como en el compartimiento posterior. Ya lo mencionó también el doctor Alcázar, el compartimiento anterior comprende la vejiga, la uretra y los uréteres, ¿no? Y desde este punto de vista, pues se hace puede ser el diagnóstico de lesiones en diferentes localizaciones, ¿no? ¿Dónde es más frecuente? Pues en el domo de la vejiga, ¿no? Mucho menos frecuente en la porción extra abdominal, en la base o en el trígono. ¿Okay? La evaluación de los uretes, también mencionó el doctor, es muy importante porque
cuando hay una compresión de los uréteres, ¿no? Que puede ser una compresión externa o puede comprometer completamente todos los uréteres, pues puede haber una obstrucción de las vías urinarias, ¿no? En este video, ¿no? Vemos aquí, ¿no? La trayectoria del uréter, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Con el peristastino, cómo se ve la imagen, ¿no? Y lo mencionaba el doctor también, ¿no? Que la desembocadura de los uréteres, la vemos acá en esta imagen donde vemos el meato, ¿ok? Y el peristastino de los uréteres en su porción intravesical, ¿ok? Cuando hay una obstrucción, pues vamos a ver una marcada dilatación de los uréteres, como en este caso, de un endometrioma, ¿no? Y ese uréter, ¿no? Que se ve marcadamente dilatado. Y es importante porque, como menciona el doctor también, pues la posibilidad de que haya una obstrucción como consecuencia que se presente hidronefrosis, ¿no? Y eso puede ser causa más adelante de insuficiencia renal. Pasando a lo que es el examen del compartimiento posterior. ¿Qué estructuras comprenden el compartimiento posterior? La pared vaginal, el tabique recto vaginal, el fornix vaginal posterior, los ligamentos uterosacros y lo que es la parte del intestino, el recto, los no rectos sigmoides y el sigmoides, ¿no? Más del 90% de las lesiones de endometriosis profunda se localizan en el compartimiento posterior, por eso su importancia. De todas las lesiones intestinales, 2/3 se localizan en el recto y el unión recto sigmoide, por lo cual son visibles en la ecografía, transvaginal, ¿no? Y recordar que la zona que más frecuentemente se ve afectada son los ligamentos uterosacros, alrededor del 70% de lesiones se localizan en esta ubicación. 2 minutos, doctor. El tabique recto vaginal, ¿no? Como decía, es una de las localizaciones. Bueno, eso ya habló el doctor Alcázar, vamos a pasarlo rapidito. Esto es bien importante para la evaluación del tabique recto vaginal. Acuérdense de esta imagen, ¿no? Negro, blanco, negro, ¿no? Básicamente, de esa forma nosotros vamos a ver esas estructuras donde la zona hipoecogénica va a ser la pared vaginal, el septum recto vaginal, ¿no? Va a ser hiperecogénico, lo vamos a ver blanco, y la muscular del intestino se va a ver en color oscuro, ¿no? Y en esta zona es que nosotros tenemos que ver, pues, la presencia de estas lesiones. También lo vamos a pasar rapidito porque ya habló el doctor. Esta es la lesión en diablo, que también, o en reloj de arena, que el doctor, que es las lesiones que comprometen el fornix vaginal. Recordar que el intestino, ¿no? Se puede dividir en cuatro regiones: el recto inferior, superior, los no rectos sigmoides y del colon. Y es importante que esta primera porción, que es la porción que está en contacto con la vagina, no la ve el cirujano. No, es una zona que no está visible y por tanto no podemos esperar, ¿no?, hacer el diagnóstico en una laparoscopía, ¿no? La forma en la cual se ven las lesiones, pues es un engrosamiento de la zona de la muscular, como en este caso. ¿Okay? Los diferentes tipos de lesiones, ya los habló el doctor Alcázar. Las lesiones más frecuentes, decía, en los ligamentos uterosacros. Es difícil hacer el diagnóstico de lesiones en los ligamentos uterosacros. Normalmente no está visible esa zona. Esa es una propuesta de clasificación que publicó el año 2019 del grupo de Australia, ¿ok? Y es más fácil verlo cuando hay líquido en el fondo del saco posterior, como un engrosamiento, ¿no?, de la banda hiperecogénica que se encuentra por detrás del útero. Diferentes tipos de lesiones que vemos acá. Y para terminar, les traigo 3 casos clínicos para, digamos, reforzar los conceptos vertidos, ¿no? El primer caso es una paciente de 46 años con dolor pélvico crónico, que se planea para una laparoscopía diagnóstica donde se encuentra una obliteración de fondo de saco posterior, por lo cual el cirujano decide en el momento hacer una histerectomía por laparotomía, que es una conducta muy frecuente, ¿no? Encontrar todo pego y decir, ¿qué vamos a hacer? Y le sacamos el útero, ¿ok? Y al mes consulta por la persistencia de síntomas. ¿Y qué lo encontramos? Encontramos esto, ¿no? Una lesión, ¿no?, que compromete, ¿no?, toda la luz del intestino, de esta lesión que tiene forma espiculada, ¿no?, y que la vemos comprometiendo el intestino y que está pegado a
a lo que sería la cúpula vaginal. ¿No? Se dan cuenta el problema que significa eso en un paciente que se supone que se le ha hecho un tratamiento curativo, ¿no? Y que encuentra que tiene enfermedad residual. Es importante en esto quiero aprovechar para mencionar la importancia que tiene trabajar en equipos. Unas de estas pacientes son pacientes del doctor Ramos, ¿no? Que lo refieren casos especiales, ¿no? Para hacer la evaluación y bueno, esa forma de trabajar en conjunto, pues, nos beneficia tanto al que hace imágenes como al cirujano. Este segundo caso es una paciente de 23 años, con dolor pélvico crónico, disuria, cultivos negativos a cada rato, ¿no? Y que tiene antecedente de una laparoscopía del endometrioma hace menos de un año. Consulta por presencia de síntomas y que encontramos esta lesión importante que compromete toda la pared vesical, ¿correcto? Las lesiones típicas que me ha mencionado el doctor Alcázar, y que, a pesar de haber sido sometida a una laparoscopia por endometriosis, pues el problema no estaba solo en el endometrioma, sino que en las vías urinarias pues también tenía una lesión que, dicho sea de paso, es poco frecuente. El último caso para el una paciente de 26 años, que consulta por dismenorrea, dolor pélvico crónico, los hallazgos de la ecografía negativos en varias oportunidades, que refería al especialista para descarte endometriosis, la evaluamos, ¿no? Y encontramos, ¿no? Esto, una lesión, ¿no? Que compromete toda la luz del intestino. Fíjense, el signo de deslizamiento, ¿no? Negativo, acá no hay este fondo de saco posterior está obliterado, hay un gran compromiso acá de la pared intestinal, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es tomar las medidas, ¿no? Las medidas en tres planos ortogonales y tomar la distancia que hay desde esta lesión hasta el margen. Bueno, eso es lo que les venía a comentar. Ahora, solo para cerrar algunas ideas para reforzar esta charla, ¿no? En principio, pues sabemos que la laparoscopía es el estándar para el diagnóstico de endometriosis, pero lamentablemente el hecho de que sea un procedimiento quirúrgico retrasa significativamente el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos. En ese sentido, es muy importante el mapeo preoperatorio para determinar la presencia de lesiones, escoger el equipo quirúrgico adecuado, orientar el consentimiento informado, planificar tiempos quirúrgicos y, como lo ha dicho el doctor Ramos, evitar reintervenciones quirúrgicas. Desde ese punto de vista, la ecografía transvaginal es una técnica confiable que debe ser considerada como de primera línea para la evaluación de los pacientes con endometriosis. Hay que olvidarnos de la laparoscopía diagnóstica, doctores. Pensamos que lo vamos a ver, no lo vamos a ver, ¿no? Lo único que vemos es la superficie del peritoneo. Un porcentaje importante de endometriomas, hay que recordar, están asociados con endometriosis profunda, ¿no? Por eso hay que tomar con cuidado esos hallazgos, no pensar solo encontramos un endometrioma, aspiramos y nos vamos, ¿okay? Hay que considerar que puede ser causa de obstrucción ureteraria, la larga insuficiencia renal. Por último, mencionarles que la ecografía es una disciplina que está en evolución, hay muchas investigaciones que están en curso y que se hace necesaria, como les decía, la formación de equipos de trabajo para la correlación imágenes, hallazgos operatorios para validar la eficacia de esta técnica. Les agradezco mucho por la atención, por las disculpas del caso, por los problemas técnicos que hemos tenido durante la presentación. Espero que haya sido de utilidad para todos. Gracias. Gracias a usted, doctor Albinacorta, nuestro querido Roberto, y muy estimado por el avance que está haciendo en este campo. Nuestro siguiente ponente es el doctor Quirós. El doctor Quirós es un médico radiólogo formado en la Universidad Federico Virreal, radiólogo por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como secretario científico de la Sociedad Peruana de Ultrasonidos en Medicina y Biología. Además, como amigo que es, nos ha acompañado varios años en estos temas, enseñándonos a interpretar las
las resonancias magnéticas, y siempre molestándolo en su oficina para que nos explique y correlacionemos nuestros síntomas, los síntomas de las pacientes, con las imágenes que él va obteniendo. El doctor Quirós va a hablar sobre resonancia magnética en endometriosis. Adelante, doctor Quirós. Muchas gracias, doctor Zapata. Mientras vamos colocando la pantalla completa, vamos bueno, voy a hacer mis agradecimientos y saludos al doctor Paul Ramos, a su persona, a los dos ponentes que me han precedido, al doctor Albina Corta y al doctor Alcázar, por sus excelentes ponencias previas. Y por supuesto a todos los colegas y quienes nos están escuchando, quienes están sacrificando sus horas de almuerzo. Vamos a hacer lo posible para que valga la pena. No me sale la opción para compartir pantalla. Quizás el doctor Pedriño me da la opción. Sí está, doctor. Ya, a ver. Perfecto. Creo que ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar la ponencia. El tema que me toca es un tema interesante, como bien mencionó el doctor Ramos y el doctor Zapata, y hace unos cuantos años que estamos implementando y cada vez aprendiendo más mutuamente, porque esto es como toda la medicina, es un proceso de aprendizaje cada vez mayor, ¿no es cierto? Las definiciones ya lo han hecho, no vamos a perder mucho tiempo, no desperdiciar tiempo en esto, simplemente dejar en claro que tienen que haber glándulas funcionales, ¿no es cierto? En la lesión tiene, para que se determine tal como tal. Luego, también tenemos que ser conscientes, y acá he puesto este cuadro que me parece interesante. ¿Por qué? Porque este cuadro indica, son los diagnósticos diferenciales postquirúrgicos. Y entonces, más o menos alrededor del 30% de los hallazgos postquirúrgicos de pacientes que hemos ingresado a la sala, ya con diagnóstico de todo tipo, como para endometriosis, terminan no siendo endometriosis. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Este cuadro ya lo han mencionado los colegas, o sea, algo similar, los colegas predecesores, todas las causas de dolor y síntomas parecidos a la endometriosis y que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos. El diagnóstico de la endometriosis básicamente es de tipo invasivo, por una laparoscopia que ustedes ya conocen mejor que yo, ¿no? Los tipos no invasivos, que básicamente se reduce a ultrasonido, resonancia magnética, tomografía. Y los métodos mixtos en los que la endoscopía a veces va acompañada con algún método como algún ultrasonido endoscópico o intraoperatorio. Imágenes que ustedes también conocen. Para la resonancia magnética, digamos, la endometriosis y resonancia magnética, bueno, acá tenemos los tipos generales y cómo se presenta la endometriosis, ¿no es cierto? La paraovárica, en los endometriomas y todos los anexos, la infiltrante profunda y la peritoneal. En resonancia magnética, vamos, o digamos, el estudio de la zona paraovárica y los endometriomas generalmente no se hace porque ya, como bien lo ha mencionado el doctor Albina Corta y el doctor Alcázar, eso se caracteriza demasiado bien con una ecografía, entonces no lo vamos a hacer. Los objetivos principales para esta charla son básicamente, bueno, hacer un repaso de los principios físicos y la técnica de examen de la resonancia, un poco la interpretación de imágenes, para qué usarla, tener una conciencia de cuáles son también las limitaciones, porque nada es color de rosa, siempre tenemos limitaciones en medicina, y luego el reporte también. Las indicaciones generalmente para endometriosis profunda, entonces tenemos acá una larga lista. Lo que nos interesa acá son los infiltrados micronodulares en las estructuras adyacentes o parajes, los genitales o los sacos. Las adherencias de los sacos o estructuras o espacios, cuando los endometriomas también a veces cuando son difíciles de caracterizar, los ligamentos, ligamento redondo uterosacro, la pared de la vejiga, el tabique recto vaginal, la endometriosis intestinal, tracto urinario bajo, y también una de las indicaciones muy frecuentes es para confirmar o descartar hallazgos previos por otras modalidades. La de resonancia tiene una alta sensibilidad, es muy variable, algunos son muy optimistas y dicen que están sobre el 90%, 95%, yo creo que no es tan así. Acá tenemos un ejemplo de algunos colegas, ¿no? Que, bueno, seguramente también su técnica es mejor o mucho mejor, pero normalmente yo pienso que la sensibilidad y especificidad de la resonancia está alrededor del 80% para la endometriosis.
Para hacer un buen procedimiento o un buen examen de endometriosis tenemos acá unas secuencias. Entonces acá hay que tener en cuenta algo muy interesante, ¿no? Que digamos, la presencia de hemosiderina, hemoglobina o de restos sanguíneos en las lesiones endometriósicas le van a dar características que nosotros tenemos que aprovechar con el resonador y con las diferentes secuencias para que justamente la podamos caracterizar mejor. Normalmente no vamos a requerir gadolinio o contraste. Entonces esto es algo que queda para, digamos, para casos muy complejos. La gran mayoría de lesiones endometriósicas profundas o infiltrantes la vamos a diagnosticar sin contraste. Y básicamente tenemos que tener en cuenta que anatómicamente vamos a separar los compartimentos anterior, medio, posterior. La preparación es importante, no solamente para la resonancia, sino como ya lo mencionaron muy bien los colegas anteriores, la paciente tiene que estar debidamente adecuado y la presentación y la preparación es básicamente la misma, una vejiga medio llenar y uno debe examinar una vejiga vacía, tampoco una vejiga llena, tiene que haber más o menos unos 120, 150, tengo que hacer una adecuada preparación y limpieza del recto y parte distal del sigmoide. Puedo usar algún antiperistáltico como pues, un glucagón o algo similar. Y aplicación de contrastes, ¿no? Con ocasiones ya no contrastes por vía parenteral, sino en cavidades a través de la vagina, recto, que esto es opcional y dependiendo de también la sintomatología del paciente. Y algo que no se suele hablar mucho para resonancia, el momento o periodo ideal es el periodo premenstrual. Acá los compartimientos, como le digo, el llenado de la vagina y el recto va a depender si los síntomas y los cuadros que el paciente viene con la referencia clínica que nos da es anterior, medio o medio posterior. De eso va a depender cómo vamos a llenar. Acá simplemente para que ustedes tengan en cuenta, cuando uno hace unas secuencias, un estudio de endometriosis, varían, ¿no? Cuando es un estudio de pelvis, cavidad baja, normal, tenemos cortes y espesores distintos. Entonces, el tecnólogo tiene que trabajar junto con nosotros y nosotros tenemos que haber entrenado adecuadamente y dado las indicaciones correctas al tecnólogo para que nos haga el examen como nosotros requerimos, como el paciente requiere y el médico tratante más que el radiólogo. Bueno, la apariencia de las lesiones endometriósicas y endometriósicos es un cuadro, ¿no?, de las variantes, pero a grosso modo, en las secuencias T1 y T1 saturación grasa son secuencias señales altas, ¿no es cierto? Y acá está el gran éxito y la gran facilidad que tenemos nosotros para diferenciar, ¿no?, las lesiones que contenido posiblemente endometriósico. En T2, donde normalmente los líquidos, los fluidos del organismo se ven con señales altas, las lesiones endometriosas tienen el famoso signo del apagado. Entonces, esto es importante. Con el gadolinio, a veces nos dan señales altas de mediana intensidad o a veces heterogéneas. Perfecto, acá entonces simplemente como poner un ejemplo, dos cortes axiales a nivel de la pelvis y vemos dos secuencias distintas, entonces a grosso modo entonces uno puede decir cómo se puede orientar uno. Entonces, ¿en qué secuencia estamos? Definitivamente la que nos da el fluido libre y digamos en cavidad de señal baja es la secuencia T1. Y entonces acá vemos un quiste endometriósico heterogéneo denso que vemos en la secuencia T1 y T2 cómo cambian automáticamente de forma bastante objetiva, cómo cambia la señal. Entonces estos cambios de señal son los que nos van a ayudar a caracterizar. La lesión endometriósica en T1 siempre va a tener señales intermedias altas y en T2 cae. Entonces la porción endometriósica es esta parte y posiblemente la parte intermedia, y acá en estos quistes también, ¿no es cierto? Acá vemos un quiste seroso normal y el contenido varía, perfecto. Continuamos. Entonces, para obtener unos buenos resultados tenemos que juntar varios factores y armar todo un bloque sólido, ¿no es cierto? Una adecuada información clínica que le tiene que dar básicamente el médico que pide el examen. Tengo que preparar adecuadamente el paciente. Esto es un factor súper importante. Usar una técnica adecuada de secuencias y finalmente, todo lo que se juntó acá, tengo que saber traducirlo en unas cuantas líneas para que ustedes, los médicos tratantes, tengan los resultados óptimos de la resonancia que quieren. Si no juntamos todo eso, no vamos a obtener lo que estamos buscando. La apariencia de la resonancia magnética y las lesiones endometriósicas, bueno, la endometriosis es una lesión infiltrante, entonces lo primero que va a hacer es distorsionar la anatomía. Aparte de tener las señales altas y bajas, nos va a distorsionar. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Nosotros, la resonancia, por ejemplo, tiene el gran problema
que no es un examen dinámico, pero sí es muy anatómico, ¿no? En la ecografía nosotros vamos de un punto de vista, vamos tratando de ampliar nuestro punto de vista con nuestra exploración. Acá más bien ya tenemos la información en pantalla y tenemos que cada vez focalizarnos más y buscar más para adentro. Entonces es digamos, un sentido inverso. Señales altas en T1, bajas en T2, cuando hay infiltrado hemorrágico, lesiones sólidas similares. Importante, buscar la fibrosis o adherencias, los bordes irregulares, la pérdida de la anatomía, ¿no es cierto? Y la idea, pues, es que veamos lesiones pequeñas, ¿no? Las lesiones grandes, como bien lo mencionó el colega anterior, ya se encuentran muchas veces por recursos. En los cortes, cada corte nos va a dar estructuras para estudiar y eso lo tenemos que tener presente. En los cortes axiales, pues tenemos el compartimiento medio, anterior, medio y posterior. Bueno, ya acá está escrito, esto se puede tomar un screenshot. Importante en la pared abdominal, la vejiga. A nivel del compartimiento medio, el canal vaginal, genitales internos, los sacos, y también ya se nos puede ver el tabique recto vaginal, como estamos viendo en la secuencia de acá. Importante las paredes del recto y también la región lumbosacra, los vasos ilíacos, masas musculares. ¿No? Acá, por ejemplo, vemos simplemente para que ustedes noten, acá me gustaría poder preguntarles, esto es, diríamos, a grosso modo, ¿cómo podríamos saber en qué secuencia estamos? Acá tenemos el líquido cefalorraquídeo señal alta, entonces ya sabemos que esto es una secuencia T2, ¿no es cierto? Y no es saturación grasa porque vemos el tejido graso con buena señal, vemos dos raíces nerviosas, vemos dos raíces nerviosas, la izquierda y la derecha, y vemos la diferencia anatómica, que eso es lo que les digo, ¿no es cierto? Si tenemos nosotros cuidado, si nosotros tomamos la debida, si tomamos la debida, se bloqueó la, ya, pues continuamos. En el corte sagital igual tenemos que evaluar los tres compartimientos. Acá estamos en un corte sagital en el que hemos hecho el llenado de cavidades, las tres cavidades, bueno, las dos nada más porque la vejiga en realidad no la llamamos nosotros. Igual tenemos estructuras y toda una secuencia en la que tenemos que ir evaluando, ¿no? Cada corte nos da una determinada información y nosotros tenemos que saber aprovechar la información que nos va llegando. Acá entonces el corte coronal, entonces vamos, bueno, se cortó el video, bueno, ya está corriendo, entonces vemos las lesiones quísticas amplias, las inversiones de señal, entonces, perfecto. Importante en el corte coronal, por ejemplo, que vemos muy bien los ligamentos, las trompas, las fosas ilíacas, la parte también muscular también, porque la infiltración muscular en los cortes axiales y coronales nos va a ayudar mucho. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un corte sagital, hemos hecho un llenado, una adecuada limpieza y llenado recto, canal vaginal y la vejiga que la llenamos parcialmente. ¿Por qué? Porque estos exámenes a veces son largos. Si yo voy a hacer, para empezar, no voy a hacer orinar a la paciente, voy a tener problemas a medio examen. Y también no voy a poder evaluar bien la carga. Entonces estamos en el compartimiento importante, siempre evaluar. El compartimiento anterior, el compartimiento medio y el compartimiento posterior. Eso es algo que me va a acompañar toda la vida al evaluar una endometriosis. Luego, ya lo han mencionado los colegas asistentes, yo creo que alrededor del 70% de las lesiones de endometriosis profunda o infiltrante está paracervical, ya sea para la parte anterior, hacia la vagina o hacia las paredes del recto. Entonces, quiere decir que tengo bastante posibilidad si es que yo barro bien y estudio bien esa zona. Luego los sacos, el saco posterior también es el segundo punto donde tenemos la infiltración. Luego el saco anterior. Luego ya tengo el tabique recto vaginal en menos incidencia y luego ya los otros infiltrados peritoneales o extrapelvianos. Entonces acá los ligamentos siempre pierden su asimetría, sus bordes paralelos, se aparecen los nódulos irregulares de baja señal, ¿no? Y alta entre 2. A nivel del saco y los sacos, la obliteración y la presencia de tabicación y retención de colecciones también nos va a ayudar, ¿no es cierto? El septo recto vaginal, el tabique del septo recto vaginal, muchas veces ya el diagnóstico del nódulo ya lo palpó el médico, pero nosotros lo caracterizamos mejor si es una lesión o no de tipo endometriosis. A nivel del tracto gastrointestinal tenemos una sensibilidad, yo creo que alrededor del 50%. ¿Por qué? Porque lamentablemente no preparamos bien al paciente. Entonces,
llegan los pacientes y entonces de repente la orden no es específica. Tenemos que ser conscientes, colegas, que cuando alguien pide, por ejemplo, una orden de resonancia magnética y pone descartar endometriosis, la verdad, poco ayuda. Porque más o menos, si por lo menos nos dijeron síntomas urinarios, dispareunia, escatoquesia o disquesia, perdón, entonces nos ayudarían un poquito porque orientamos más. El problema de la resonancia magnética es que es un examen que normalmente la resonancia las hace el tecnólogo, pero en estos casos tiene que estar el especialista, el radiólogo y el tecnólogo juntos porque tenemos que ver qué vamos a hacer con esa paciente. A nivel de la vejiga también lesiones infiltrativas. Entonces acá vemos, por ejemplo, dos cortes de la misma paciente. Entonces vemos, por ejemplo, aparentemente no es la señal distinta, pero es la misma. Vemos señal alta en vejiga, vemos una lesión irregular, que la vemos acá, vemos el útero, vemos parte del recto, un recto que aparentemente no está tan bien preparado, y vemos acá la lesión, ¿no?, en el saco vésico uterino, útero vesical, una lesión irregular, de baja señal, como debe ser en T2, ¿no es cierto? Acá vemos entonces, probablemente entonces, de lo que estamos viendo, si vemos la vejiga de baja señal, esto tiene que ser un T1. Vemos un útero mal definido, irregular, y con una lesión claramente paracervical de señal alta, ¿no es cierto? Entonces, que ya nos va caracterizando. Esta es otra paciente que también hemos hecho un llenado de las cavidades. En este caso no había mucha vejiga. Vemos el útero bastante irregular también, con algunas lesiones parauterinas, compromiso de irregularidad en las paredes posteriores. Bueno, se detuvo el... Perfecto. Acá vemos otro caso en el que, por ejemplo, acá la señal entonces nos puede confundir, ¿no es cierto? Y por eso que ya cada día uno va adquiriendo mayor experiencia. Acá, por ejemplo, la vejiga pero está más llena. ¿Por qué? Porque es el final de un examen que ha llevado como 35 minutos, la paciente está nerviosa, ansiosa, vemos y caracterizamos las lesiones en la pared del útero paracervicales, en el ovario por acá, en una de las secuencias pasa la lesión quística. Y esta es una resonancia en la que tuvimos que aplicar contraste. Y entonces el contraste la persona la empieza, también nos da señal y alteración de señal en la vejiga. Y por eso que también tenemos el gel de baja intensidad de señal. Todos esos son pequeños trucos que uno va aprendiendo. Acá vemos un corte axial, otra raíz nerviosa comprometida. Acá este es un corte muy común de saturación grasa, la grasa, entonces con la señal alta en la raíz, dos casos, esto no es nuestro, pero en el que vemos el caso y el compromiso de un nódulo endometriósico que compromete la zona muscular. Me parece que es el glúteo menor. Vemos acá los músculos glúteos y claramente la infiltración, el tipo de lesión y con su cambio de señal. Acá sí vemos ya igualmente, este ya es otro caso que sí es muscular nuestro. Vemos también, me parece, al nivel del piriforme, compromiso del músculo piriforme y los dos cortes, y acá vemos el corte axial. A nivel del tracto gastrointestinal, el 60% es el recto. Entonces, ahí ya, bueno, esto lo explicaron los doctores, entonces entre el recto y la unión recto-sigmoidal tenemos el 80%, y entonces una lesión a ese nivel no se nos debe escapar, sobre todo cuando está bien preparado el paciente, ¿no es cierto? Entonces acá ya también los doctores acá hemos hecho un esquema en el que vemos las diferentes capas de la pared intestinal, ¿no es cierto? La serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, el nódulo y la lesión endometriósica va infiltrando. Pero felizmente nuestro cuerpo reacciona, ¿no es cierto? Y va conformando y va haciendo una hipertrofia de la capa muscular y fibrosa que, digamos, no le permite perforar, pero va creciendo y cada vez va obliterando más. Y acá vemos entonces un caso en el que vemos la lesión claramente, como ya abarca gran porcentaje de la luz, ¿no es cierto? Acá entonces, igual en el recto es importante, acá más o menos el mecanismo, ¿no? Primero la lesión está en el saco posterior, a nivel simplemente peritoneo, va infiltrando la serosa, luego va atravesando la capa muscular y se va metiendo a la luz, ¿no es cierto? Va ingresando a la luz, entonces, hasta que ya la lesión cobra más tamaño y ya se vuelve un problema. No solamente sintomático, sino un problema de
de obstrucción y estenosis. Entonces acá es donde viene un dato importante para la resonancia. Nosotros cuando damos al cirujano tenemos que decirle la extensión a nivel de la pared, cuánto de la pared tiene, sobre todo si tiene 3 o 6 centímetros de longitud y se oblitera más o no del 50% de la luz. ¿Por qué? Porque los cirujanos necesitan ese dato para hacer un adecuado planeamiento quirúrgico. Y algo sumamente importante, tenemos que decir y ubicar a la lesión a qué distancia del recto está, porque también eso es fundamental para su planeamiento quirúrgico. Entonces, esos son datos que deben ir. Entonces, a nivel rectal tenemos las infiltraciones bajas, generalmente pared anterior, las infiltraciones altas, en que tenemos prácticamente digamos, la unión del fondo de saco o cul-de-sac con el recto. Luego tenemos el tercer segmento, que ya también lo mencionaron los autores del cuarto, que es la sigmoidea propia y para más arriba, y más altas, ¿no es cierto? A nivel del tabique recto vaginal tenemos infiltraciones que empiezan en el mismo espacio que ocurre, va infiltrando la pared rectal o pared vaginal. Entonces luego tenemos ya un compromiso mayor donde se van creando las adherencias y los desplazamientos. Entonces compromete ambas paredes, como vemos acá en el ejemplo que les estoy poniendo. Y también podemos entender a nivel de los fondos y de los espacios, son lugares predilectos de la endometriosis que pueden abarcar los dos espacios y la lesión ya también mencionada en diábolo, ¿no? Un reloj de arena. A nivel de los sacos, importante, nosotros tenemos que evaluar cómo está permeable este saco. Generalmente una de las principales estructuras que también ya descartada la zona pericervical o paracervical, entonces tenemos los ligamentos uterosacros, el espacio del saco, y entonces primero va infiltrando poco a poco. Pero este espacio al final puede llegar y terminar completamente obliterado. Entonces nosotros tenemos que ver cuánto de obliteración, cuánto está de ocupado esto. Y también el saco anterior, no olvidarnos, el saco anterior también se logra comprometer. A nivel del aparato urinario, la incidencia es alrededor del 5%, por supuesto que viene con todos los síntomas propios que ya el clínico maneja bien y que a nosotros obviamente si es que no recibimos la información necesaria o que quisiéramos en la orden, tenemos que obtenerla al momento del examen, ¿no es cierto? Entonces, acá por ejemplo tenemos 3 casos, ¿no es cierto? Vemos acá una leve dilatación distal, siempre el compromiso es distal, el compromiso de estenosis. Pero hay que acordarnos que la repercusión va hasta la parte alta y causa la hidronefrosis, ¿no es cierto? Acá vemos un corte coronal y una lesión pequeña, irregular. Vemos claramente cómo se pierde la anatomía de la pared vesical. Acá vemos señal alta de líquido, entonces una secuencia T2, probablemente saturación grasa. Muy bien, acá vemos otro caso, ya nos vamos acercando al final para que podamos ir a las preguntas y luego a todos a almorzar, colegas, así que un poquito más de paciencia. Vemos entonces un corte sagital. Esta es una paciente que nosotros recibimos y le hicimos primero la ecografía y entonces fue a otro servicio, su médico tratante, se fue a otro servicio que le da la resonancia. Y la paciente salió con un diagnóstico que nosotros habíamos visto un nódulo endometriósico, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía toda la sintomatología y habíamos visto una lesión y se fue a otro lado y le hicieron la resonancia y vino con un examen normal. Entonces acá vemos la secuencia T1 con la vejiga muy llena, demasiado llena, el recto ocupado, entonces como que es una preparación inadecuada. Pero si vemos acá, vemos en realidad acá una pequeña deformación. Entonces, si esta vejiga hubiera estado un poco más vacía, con no tanto llenado, que no distiende tanto la pared, probablemente este nódulo, para mí fue fácil verlo porque yo lo había visto ecográficamente. Pero ese es el problema cuando no nos vamos preparando bien. Acá vemos la misma lesión, pero ya el video, ¿no? Entonces, por supuesto que también hay compromiso en la parte posterior y los sacos, pero vamos al hecho de que la lesión de vejiga no se había visto. El recto mal preparado, acá vemos el recto ocupado, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que como les puse en una de las láminas iniciales, necesitamos unas secuencias y unos cortes definidos. Acá entonces estamos
con cortes de 3 milímetros, distancias de 6. Entonces, de por sí, nosotros mismos no nos estamos ayudando al no tener adecuadamente una secuencia y una preparación de la paciente. Los mismos cortes, pero ya la misma paciente, perdón, pero en cortes axiales vemos claramente la lesión. Acá sí le habían hecho contraste endovenoso y vemos la señal y la captación de la señal de la lesión. La tomografía, por supuesto que es una herramienta también desde menor uso, pero tenemos que tenerla, ¿no? Es bastante adecuada y ayuda mucho para lesiones del tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel del sigmoides. La técnica ideal y que con la de doble contraste es cierto que también no cualquiera lo hace. Una de las grandes ventajas ahora, pues los tomógrafos tienen una velocidades excelentes, ¿no? Que nos ayudan mucho, nos permiten hacer reconstrucciones virtuales. Para pacientes claustrofóbicas es una alternativa bastante buena. Sus costos, por supuesto, no son tampoco los de una resonancia. Tenemos la región sacrocoxígea, que también se ve bastante bien, podemos hacer un estudio de toda esa zona, pero tenemos en contraparte la radiación y el contraste, ¿no es cierto? El tipo de contraste y las reacciones adversas. Para ir terminando el reporte, tanto para resonancia. Primero, entonces, ya tengo que dar la ubicación de la lesión con sus características y qué estructuras compromete, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está esperando el colega. El tamaño de la lesión, sobre todo a nivel intestinal y de las paredes, si es de 3, 6 centímetros, el grado de infiltración, cuánto de la capa muscular ha infiltrado, cuánto de estenosis, a qué profundidad del ano se encuentra, del borde inferior del esfínter. Y acá, ¿por qué? Porque el grado de estenosis va a determinar las técnicas quirúrgicas que muchas veces ya los colegas conocen más. Ser conscientes de nuestras limitaciones. Esto es un trabajo multiespecialidad. No hay un examen que nos diga todo, ¿no? O sea, lo que no a veces nos dice una resonancia, nos lo puede decir claramente una ecografía, increíblemente, o otra técnica, porque acá tenemos que trabajar en equipo. Limitaciones técnicas de la resonancia magnética, por supuesto los costos, la claustrofobia, no hay muchas máquinas, es un procedimiento estático, requiere para este tipo de examen el especialista o el radiólogo y el tecnólogo trabajando juntos, y tanto la colocación de contrastes en cavidad vaginal y recto, que bueno, requiere una técnica, ¿no es cierto? Referente al paciente o al tipo de lesión, a veces hay lesiones que tienen ya, o sea, por eso les dije, o sea, a veces las glándulas y el proceso activo de la lesión ya no es tanto, o estamos en un periodo que no está tan activo y no nos va a dar la señal que queremos. Las lesiones en placas no se ven con nada, solamente la ven ustedes, los cirujanos, cuando están en un sitio de alcance. Los implantes metálicos, los antecedentes quirúrgicos previos, incluso a veces hasta los dispositivos uterinos nos pueden causar artefactos de señal. Las adherencias también, ¿no? Que va parte de las secuelas postquirúrgicas. Y también una solicitud poco precisa. Acá tenemos que ayudarnos todos, ¿no es cierto? O sea, la información tiene que ser una buena información para un lado y una buena información de retorno, y así la paciente va a salir beneficiada. Para terminar, entonces, ¿qué cosa tenemos que recordar de resonancia magnética y endometriosis? Primero, el cambio de señal, ¿no es cierto? En T1 señales altas, en T2 señales bajas. La endometriosis hay que tener presentes, es una enfermedad infiltrativa. Entonces, por ende, altera la anatomía. La resonancia magnética, en su secuencia, sobre todo T1 y T2, nos dan cortes muy anatómicos, muy definidos, que nos facilita visualizar es justamente dónde hay alteración en la anatomía. Bueno, felizmente la endometriosis, pese a que es la gran mentirosa, una de las grandes mentirosas de la medicina, pero el síntoma con lugar de lesión siempre va a esa relación, ¿no es cierto? Como vuelvo a repetir y no me voy a cansar, una adecuada solicitud, y si no, pues nada, cuesta darle una llamadita al colega, ¿no es cierto? A veces los médicos parece que tenemos siempre el tema del tiempo, o sea, y a veces conversar con un colega hasta nos puede también sacar un poco de nuestro ostracismo, preparar adecuadamente al paciente y tener un reporte adecuado. Yo creo que esto es lo importante de todo lo que les he podido hablar ahora, estimados colegas. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor Quirós. Reiteramos el agradecimiento por los años que nos acompaña en esto, y el vínculo con la Sociedad de Ultrasonidos en Medicina y Biología es importante porque los radiólogos, algunos lo llamamos imagenólogos, es importante compartir esta cultura de endometriosis porque, claro, es un aspecto del trabajo, pero es importante, como usted dice, que le llegue una buena solicitud, porque generalmente se manifiesta, la solicitud simplemente dice resonancia pélvica, pero no dice que el glúteo, y para que ustedes busquen el nervio ciático por resonancia magnética, que es un aspecto, ¿no? Doctor Ramos, le entrego esta sesión para que usted pase a las preguntas. Sí, el doctor Zapata ha ido recolectando algunas preguntas. Estamos con nuestros invitados, con nuestros ponentes, con sus excelentes ponencias, pero ya han surgido varias preguntas y voy a dar lectura a algunas de ellas. Una pregunta dice: buen día, ¿hay cut-off de grosor de uréter para hablar de dilatación u obstrucción? ¿Cuánto tiempo debemos esperar que repte? Doctor Albinagorta o doctor Alcázar, que creo que sigue conectado. Sí, buenas tardes. Yo sigo conectado, efectivamente. Le agradezco, doctor. ¿Qué le parece la pregunta? Me parece una pregunta súper interesante, súper pertinente, y le tengo que contestar lo siguiente. El tiempo medio de reptación suele ser de aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Eso quiere decir que deberíamos esperar al menos unos 4 o 5 minutos para empezar a sospechar que algo anómalo está ocurriendo en ese uréter. En cuanto al cut-off de la dilatación, no hay, al menos hasta donde yo sé, con los datos de la ecografía, ningún punto de corte para hablar de dilatación. Por definición, el uréter solamente se abre, se dilata cuando pasa la gota de orina. En el momento en que pasa la gota de orina, vuelve a ser una cavidad básicamente virtual. Entonces, cuando tengamos un uréter en el cual lo vemos persistentemente con ese contenido anecoico, eso quiere, durante 1 minuto o 2 minutos, eso quiere decir que ese uréter está efectivamente dilatado. Pero, insisto, no hay un punto de corte para hablar de una sospecha del grado de atrapamiento que el uréter puede tener. Y, por supuesto, nunca perder de vista que la visualización del riñón es muy importante en estos casos para poder determinar la presencia de la hidronefrosis. Doctor Albinagorta, doctor Quirós. Sí. No, ecográficamente yo tampoco tengo referencia de que haya un punto de corte. Normalmente yo tengo entendido que el uréter, si no es a nivel de la unión urétero-vesical, prácticamente no debe verse, ¿no es cierto? Entonces, no, en resonancia magnética, igual, o sea, es algo... Ok, muy bien. Entonces, volviendo al tema de las preguntas, en caso de sospecha de compromiso rectal por endometriosis, ¿sería útil una ecografía intrarrectal? Bueno, tomo la palabra nuevamente y me perdonan, porque nosotros en la clínica, ante toda sospecha de afectación de la pared intestinal, hacemos lo que se denomina una ecoendoscopia, sistemáticamente, porque hemos constatado que la ecoendoscopia permite, primero, explorar mucho más allá de, prácticamente con una endoscopia puedes explorar todo el ano, recto, colon sigma, colon descendente, incluso parte del colon ascendente transverso, y eso permite estimar muy bien el grado de infiltración de la pared, con lo cual nos proporciona una información tremendamente útil
de cara a la programación de la cirugía. Yo, desde luego, soy un ferviente supporter, un ferviente seguir una técnica exploratoria que pues puede ser una limitación. Doctor, ha traído mucho la atención. ¿Cómo es el procedimiento de la endoecografía? La econdoscopia es una técnica que en nuestro servicio lo realizan los especialistas del aparato digestivo, y la econdoscopia consiste en la introducción de una sonda, un endoscopio que lleva acoplada una sonda ecográfica de 360 grados flexible. No es la típica ecografía transanal, ¿vale? Con una sonda transanal de 20-25 centímetros de longitud. No, es una técnica que incorpora la endoscopia y la ecografía. De manera que el econdoscopista, cuando está realizando la prueba, tiene dos pantallas. En una pantalla ve el aspecto endoscópico, como si estuviera haciendo una colonoscopia, y en otra pantalla ve la ecografía observando esos 360 grados propios que tiene esta sonda. Permite estudiar muy bien las paredes y, por lo tanto, nos ayuda muy bien a determinar el grado de infiltración. Y además, en el ámbito de la endoscopia, vemos claramente el grado de obstrucción que tiene, porque estamos viendo el tubo por dentro y la pared del tubo. Muy bien, quedó mucho más claro. Bueno, a los doctores en yo ecografía. quería comentar Sí, doctora brevemente Vinaborta. que el procedimiento que está describiendo el doctor Alcázar nos refuerza la idea del carácter multidisciplinario que tiene el manejo de la enfermedad, ¿no? Definitivamente, no sé, tener una institución que pueda tener disponibilidad pues, de todos los especialistas, ¿no? En este caso, pues no solo el ginecólogo, no solo el cirujano, sino el gastroenterólogo que es entrenado en ese tipo de procedimientos, pues es una ventaja pues, enorme, ¿no? Para una buena evaluación. Excelente, doctor Vinaborta. Efectivamente, una de las cosas que más queremos también transmitir como institución es que lo mejor para nuestros pacientes es que los especialistas que estamos, digamos, comprometidos con los cuidados, trabajemos en equipo. Regresando a las preguntas, preguntan, ¿el Doppler es más útil en la adenomiosis que en los endometriomas? Bueno, el valor del Doppler en la evaluación en general, ¿no? de adenomiosis, endometriosis, es limitado a la presencia o ausencia de vascularización, ¿no? Tanto para la evaluación de adenomiosis, ¿no? Lo que se usa pues son los mismos criterios que los criterios de IOTA, ¿no? Ciclo vascular ausente, mínimo, moderado, severo, ¿no? Por lo general, en los endometriomas pues vamos a encontrar flujo ausente. Pero mencioné en la charla que no todas son lesiones endometriósicas típicas, ¿no? Hay también las lesiones atípicas, ¿no? Que se caracterizan por la presencia de áreas sólidas, ¿no? Que normalmente no se ve en un endometrioma, ¿no? Y flujo vascular que puede ser leve hasta moderado, ¿no? Hay que recordar también, importante, que durante la gestación los endometriomas sufren un proceso que es la desidualización. Y en la desidualización pues también va a haber incremento de la vascularidad en esa zona y hay que estar atentos porque muchas veces se puede confundir con lesiones malignas. Muy bien, gracias doctor. Doctor Vinaborta, acá hay una pregunta específica para usted. ¿Es necesaria una preparación intestinal y la toma de un inhibidor de la peristalsis para la realización de una ecografía para el mapeo de la endometriosis? ¿Es útil la ecografía 3D para determinar lesiones del tabique rectovaginal o visualizar la zona de unión en el descarte de adenomiosis?
Es bien interesante esa pregunta y quisiera también la opinión del doctor Alcázar al respecto. En la literatura no hay un consenso acerca de la preparación intestinal. Tengo entendido que el doctor Alcázar no usa preparación, ¿no? Sin embargo, en la escuela de Brasil, por ejemplo, el otro día escuchábamos una presentación cual decía que no consideraban pues, posible hacer una evaluación del intestino sin preparación. Hay un metaanálisis, ¿no? En el cual no se ha demostrado diferencia, ¿no? En el diagnóstico de endometriosis intestinal con o sin preparación. Así que ese tema yo todavía lo considero controversial. Con respecto a la ecografía 3D, también hay publicaciones que hablan de la utilidad del 3D en la evaluación, sobre todo del tabique rectovaginal. Okay, ¿cuál es la limitación del 3D? Primero que cuando es una ecografía 3D pierde la posibilidad de hacer una evaluación dinámica, que es la gran ventaja de la ecografía. ¿Okay? Y si bien tanto el abordaje por vía transvaginal como por vía transintrovital han demostrado cierta utilidad para el diagnóstico de lesiones a este nivel, hay que recordar que cuando se hacen las reconstrucciones en el plano coronal, ¿no? la calidad de la imagen disminuye bastante, ¿no? Entonces eso técnicamente también es una dificultad. Doctor Alcázar, su comentario sobre estas dos. Pues básicamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Albinagorta. Creo que tanto en la cuestión de lo que ha mencionado respecto a la preparación intestinal como al tema de la ecografía tridimensional. Yo creo que no es estrictamente necesario. No, hay bastante controversia en la literatura respecto al beneficio de la preparación. Hay autores que sí, autores que no. Yo particularmente prefiero simplemente un enema. No creo que no es necesario realizar nada más. Y en cuanto a la ecografía de la 3D, pues me reitero, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Albinagorta. Pierdes una ventaja enorme que es el aspecto dinámico y no añade mucho. Con la única excepción que comentaba la pregunta precisamente de la ecografía transperineal en lesiones bajas del tabique rectovaginal. Cosa, por otro lado, bastante poco frecuente. Con lo cual, salvo en esa situación en la que yo sí que creo que puede tener utilidad, por lo demás creo que no. De hecho, nosotros de manera sistemática, digamos, protocolizada, solamente contemplamos la ecografía 3D en la vía transperineal cuando al observar el desplazamiento del tabique rectovaginal, como he mostrado en los vídeos, no observamos dicho desplazamiento. Eso nos hace sospechar, aunque no lo veamos en la ecografía en tiempo real, la presencia del nódulo del tabique. Ahí sí que le vamos a hacer una 3D transperineal para ver bien todo el tabique. Y no tengo nada más que añadir a lo que ya ha dicho el doctor Albinagorta. Muy bien. Bueno, doctor Zapata, lo felicito por la organización de este webinar. Lo invito a que dé su cierre final y luego me permite la palabra para yo despedir a todo el mundo. Sí, nuestra propuesta, pues, hace ya algún tiempo, bueno, el artículo de IDEA salió el año 16, de 2016, y una de las cosas principales es el examen clínico. Yo no puedo pensar que el que hace resonancia magnética me va a decir que hay nódulos rectales si yo no lo he examinado a la paciente. Lo importante es ponerle la especuloscopía para ver si uno percibe el nódulo a través y el tacto rectal. O sea, definitivamente el IDEA está bastante bien hecho, de ahí ha participado el doctor Alcázar, del cual me siento muy contento de haberlo invitado a participar a través de Roberto. Y siempre la clínica es lo más importante para que se oriente el imagenólogo. Y otra recomendación es que los médicos mismos hagan su ecografía. Por ejemplo, el sliding sign, que es el principal aporte de esto, a mi modo de ver,
debe ser con un entrenamiento, según Menacaya, de más o menos 140 a 170 ecografías transvaginales en las cuales uno pueda percibir y darse cuenta cuando hay un signo de desplazamiento positivo o negativo. Muchas gracias, doctor Ramos, y por la oportunidad, y gracias a los ponentes. Me siento muy satisfecho por haberlos invitado y sus exposiciones han sido muy claras. Gracias. Muy bien, como presidente de la Asociación Peruana de Endometriosis, nuevamente reitero la gratitud al doctor Iván Quirós, al doctor Roberto Albinagorta y al doctor Alcázar, que como sabemos todos ha hecho un esfuerzo excepcional. Gracias, doctor Alcázar, que tenga usted Muchas gracias a ustedes. excelente día. Gracias, doctor Albinagorta. Nuevamente, gracias, doctor Quirós. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Un gusto estar antes de cerrar esta reunión, quiero anunciar, como solemos hacerlo, nuestra siguiente reunión en julio será una reunión conjunta con la European Endometriosis League. En ella tendremos a 3 de los ponentes que ellos tienen programado, uno por año, uno por mes. Nosotros tendremos a 3 ponentes en un solo webinar. El doctor Harald Krentel con el tema del nicho relacionado a lo que se está trabajando ahora como causa de endometriosis y dolor pélvico crónico, que él es alemán, al doctor Engin Oral, un especialista turco, presidente actual de la European Endometriosis League, que verá el tema de endometriosis e infertilidad, y al doctor Keckstein, austriaco, que verá el rol de la clasificación en CIAN en todo el tema de endometriosis. Así que, colegas interesados en endometriosis, estamos todos invitados para que en julio tengamos otro excelente webinar como este y los anteriores. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.